Bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, buenos días. Ya hoy estamos a 19 de octubre. Octubre es, ya este pelo me creció ya y como lo tenía yo. ¿Recuerdan que hace unos meses tenía el pelo por ahí? Bueno, a mí me crece muchísimo el pelo. Octubre es el mes de Halloween, mes del descubrimiento. Y bueno, pues ya estamos casi terminando el mes de octubre. Ayer pasaron varias cosas. Una de ellas fue la entrada en vigencia de las medidas ilegales tomadas, resultado por el Ministerio de Salud Pública. De eso hablo un poco más adelante. Pero de lo que quiero hablar inicialmente en el programa, en el video del día de hoy, del programa, ustedes están acostumbrados a la radio, en el video del día de hoy, tiene que ver con una de las noticias conocidas en el día de ayer. Ayer se conoció la muerte del ex secretario de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush, Colin Powell, que murió a los 84 años. Todos los medios destacaron que Colin Powell había muerto por las complicaciones del C-19 y que estaba totalmente inoculado. Eso lo resaltaron inicialmente en la nota donde se comunicó la muerte de este hombre. Luego parece ser que al tocarse el santo grial de la sociedad hoy en día, que son las BQNs, sonaron las alarmas e inmediatamente apareció, de hecho, hasta un artículo de una colaboradora de CNN y que escribe también para el periódico Washington Post, diciendo que, bueno, es que sí, él se murió, pero si hubiese habido más gente que cumpliera con el sagrado deber de ponerse la sopa china, pues el pana no hubiese habido menos circulación del virus y por lo tanto el pana habría sobrevivido. Eso dijo esa jeva en un artículo publicado ayer a eso de las 11:12 del mediodía en el Washington Post, en su página de internet. Y desde ayer, pues, ha habido todo un esfuerzo por resaltar que Colin Powell no solamente, se contagió y el tigre cumplía con todo lo que manda el nuevo orden del día de hoy, pero era que el tigre tenía Parkinson, era que el tipo tenía un tipo de cáncer en la sangre, era que el tipo tenía tal cosa. Bueno, sí, todo eso, pero lo más importante es que también cumplía con eso y lo que han querido hacer malabares argumentativos para tratar de explicar y de hacer entender a la gente de la efectividad de algo que se ha vendido como que es la panacea. Es la panacea, lo cura todo, esto no falla. Pues cuando pasan estos casos, y no soy un tipo para nada anti-whatever lo que usted le quiera poner, pero lo que quiero es resaltar, no es pura y simplemente el hecho de que un hombre muy enfermo, padeciendo una enfermedad desde hacía años y que estaba convaleciente, se contagiara de este virus maldito y terminara muriendo de las complicaciones que este le generó, pero que este virus afectó a una persona que estaba pues débil, que aunque había tomado la decisión de inocularse, estaba muy débil y pues comprometió su salud al punto de que terminó falleciendo. Tal vez mucha gente pueden buscar la historia de Colin Powell, no voy a contar la historia de él aquí, ni los episodios de su protagonismo en la guerra de Vietnam, ni voy a hacer una semblanza de su vida, ni aquel episodio oscuro cuando testificó frente al Congreso y él afirmó que se tenía información fidedigna de que en Irak habían armas de destrucción masivas, armas
que eran armas químicas y que había que atacar Irak. Sí o sí, el Congreso autorizó esta guerra que inició en el 2003 y que todavía no termina, hace 18 años. Pero ese es otro juicio que hay que hacer de esos personajes que participaron en ese capítulo de la historia global. Lo que sí quiero hablar es de lo que he hablado hasta ahora, de su fallecimiento y del esfuerzo que hay por tratar de hacernos entender que cuando falla lo que se le vendió, posiblemente él mismo también, como una garantía de que esto le protegía al 100% cuando realmente no es así, cuando se sabe que las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido por enfermedades de diferentes tipos, estas vainas tienden a no funcionar como se ha prometido y termina sucediendo lo que pasó con él. Y lo que se ha visto, miren, yo escucho, leo y escucho muchas noticias de Estados Unidos todos los días. Y el cambio de narrativa de ayer, cuando yo tenía el programa Today de NBC puesto en televisión en la cabina de radio, aquí donde yo grabo, y hacen el breaking news, el reporte especial, y en él decía, informaba la muerte de Colin Powell, acompañado de los detalles. Y esa fue la nota que se publicó en todas partes. Luego, en el curso del día, hablo que a las 11 de la mañana iba escuchando la estación de radio de Nueva York, 1010 WINS, que es una estación de noticias. Hablaban de que había muerto de las complicaciones por el C-19. Y más adelante, en la tarde, luego de que se publicó este artículo, pues empezó a cambiar la narrativa. Ya no era, bueno, murió de las complicaciones, pero es que era una persona que tenía hasta Parkinson. Y ahí empezaron entonces a cambiar la dirección de todo esto. Lo que habla de la locura en la que estamos viviendo hoy en día a todos los niveles. Eso me lleva a mí al siguiente punto que quiero tratar en el video del día de hoy. Tiene que ver con la decisión de los miembros de la ciudad de Nueva York de votar, son como los regidores, ahora se me olvida el nombre, los asambleístas de la ciudad de Nueva York. Ellos votaron para que sea removida la estatua de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero también Thomas Jefferson fue propietario de esclavos, al igual que lo fue el 90% de los americanos de la época, cuando se independizaron de Inglaterra en la Revolución Americana que inició en 1773 y se culminó más o menos en el 1776. Entonces, el aire acondicionado, algo anda en el aire. Entonces, la comisión votó, aquí estoy buscando la nota, ayer fue noticia, para remover una estatua que hay en el City Hall, en el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, que está más o menos desde 1880 y pico. Esa estatua de Thomas Jefferson de unos 6 pies. Y según las decisiones, tenía esta propuesta 1833. Corrijo, ha estado ahí. Es una estatua de yeso. Y que Jefferson, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pues desde hace 20 años había miembros de la comisión del City Hall, del Consejo de la Ciudad, para remover la estatua. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Bueno, ¿y qué ha pasado en el mundo? Porque Estados Unidos
ha contagiado al mundo de esta enfermedad que se llama wokeísmo. Es como un virus que se ha extendido por Estados Unidos, que comenzó definitivamente a partir de las ideas de 3 hombres, pero el más conspicuo de ellos, el más destacado, es Michel Foucault, que ha tenido una influencia en el revisionismo histórico, pero más que en el revisionismo histórico, en el replanteamiento de las estructuras de poder y el llamado a la desconstrucción, porque según él todo es poder, del discurso hasta las cosas que nosotros pues vemos como cosas importantes, son cuestiones que están al servicio de las estructuras del poder, de lo que están en la cima de la pirámide. Eso plantea en una inmensidad de escritos, libros y teorías este filósofo Michel Foucault, y trajo como consecuencia que esto tomara las academias y se convirtiera como una especie de cáncer que durante los últimos 40 años, pero sobre todo entre los años 90 y el 2010, entre el 1990 y el año 2010, esos últimos 20 años, esto ganara mucho espacio y muchas de esas teorías tomaran mucho poder, mucha fuerza, y empezó todo este afán de tratar de reparar, un afán donde las generaciones más jóvenes se presumen a sí mismas como mucho más, se presumen a sí mismas como las reparadoras de todas las injusticias del pasado. Y hemos llegado a este punto de revisionismo histórico donde juzgamos a un hombre que fue de los idearios, de los que ideó, de los que formó parte del grupo de individuos que fundaron a una de las naciones más importantes en la historia de la humanidad, que es Estados Unidos. Estados Unidos se fundó por un grupo de hombres que se reunieron y decidieron enfrentarse al poder absoluto del monarca que residía en Inglaterra. Si no me equivoco, el rey Jorge. Pero bueno, si no era Jorge, whatever. Y este grupo de tigres agarró y se sentó un día y dijeron, bueno, está bueno, no vamos a pagar ese 3% de impuestos que nos están pidiendo. Y por ahí comenzó la revolución y se fundó un país en base a unos principios que hoy muchos de ellos han servido de inspiración y se han extendido por el mundo. Estados Unidos se fundamenta en los principios de la libertad y de la república. Entonces, estos hombres que vivieron hace casi 300 años, estamos hablando 1770 y pico, estos hombres eran acordes a los tiempos que vivían. ¿Y estoy yo diciendo que estaba bien tener esclavos? No, no estaba bien. Pero era lo que se creía correcto en la época. Y esa es una discusión que mucha gente debe de tener. Pero hay que salir a revisar la historia. Hay que venir a remover estatuas. Y ya hace unos años, cuando salieron a tumbar estatuas por todo el sur de Estados Unidos, con o sin razón de los secesionistas, de aquello de Robert E. Lee y toda esa gente, el general Lee, que fue el que encabezó el ejército confederado en aquella guerra civil que tuvo como resultado la emancipación de los negros y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. En ese episodio trajo como consecuencia lo que estamos viendo hoy. Es que esa gente no tiene conformidad. Y cuando Trump dijo que luego de esas estatuas iban a seguir la de Jefferson, iban a seguir la de Washington, y Estados Unidos está siguiendo el camino de la autodestrucción. Y como eso es un cáncer que tiene enfermo a ese país, y Estados Unidos por la influencia que tiene, en los países que le circundan, que le rodean, vamos a ver el mismo episodio repetirse. Ya que en República Dominicana, la semana pasada un grupo de idiotas fue al Parque Colón a pedir que esa estatua sea quitada de ahí. Pero
Luego más adelante será gente que va a revisar y va tal vez a interpretar la historia y va a decir por qué celebramos el Día de Duarte, o por qué nosotros tenemos que llamarnos dominicanos, o por qué Santo Domingo tiene que ser el nombre de la ciudad de Santo Domingo, o por qué nosotros tenemos que hablar español, o por qué nosotros tenemos que darle espacio a la Iglesia Católica en nuestra sociedad, o por qué los cristianos deben de tener derecho a ser cristianos. Y esa es la locura. Y la gente no sabe la locura que estamos metidos. Esto es una locura autodestructiva, engendrada en Estados Unidos, desarrollada en Estados Unidos, con la participación y la complicidad de universidades, intelectuales, medios de comunicación, artistas, etcétera, que partiendo del solo hecho de la ignorancia, pretenden juzgar hechos pasados con la moral que, gracias a la progresión, a la progresividad humana, al no quedarnos estancados en el error, sino seguir evolucionando, porque el idealismo nos lleva a ese punto. El ser idealistas nos lleva a evolucionar y hoy tener una moral mucho más humanista que la que había hace 300 años, pues estos tigres pretenden que juzguemos la historia que la midamos con esa vara. Y no puede ser así. Los hombres hay que medirlo en su contexto, pero bueno, ya tomaron la historia de Thomas Jefferson, de que lo van a remover del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, y ustedes verán cómo es esta locura. Cierro hablando de las medidas que se han impuesto en el día de ayer. Se ha dado una discusión y esto es tarea para los que estudian derecho, para los que les gusta el derecho, para los que son abogados y les gustan estos temas, porque se ha hablado de un tema de que el derecho colectivo está por encima del derecho individual. Y hay que decirle a la gente que no existe el derecho colectivo. La sociedad está compuesta por individuos y lo que se defiende, sobre lo que las sociedades libres se sustentan como República Dominicana, es respetando los derechos individuales. Los individuos se les reconoce cuando se dice todo hombre es libre o todo ser humano tiene derecho a. Se habla de él como unidad y como unidad mínima de la sociedad, de respetársele sus derechos. ¿Cuáles que sean estos? ¿Cuáles sean los derechos de este individuo? Y por vía de consecuencia, esto se va convirtiendo en algo que se replica en familia, sociedad, país, planeta. Se supone que ese debería de ser el razonamiento que deberíamos estar discutiendo en estos días. Ayer vimos como muchas personas, ayer fue un día de locura. Ayer me llamó mucho la atención personas que, por ejemplo, iban al banco a buscar su dinero y el banco le decía que no podían entrar. La implicación o sea, el banco tiene tu dinero y el banco te dice a ti que tú no puedes entrar porque, según ellos y según su lógica, ellos tienen que aplicar una norma que no tiene fundamento ni sustento legal, que partiendo de los principios elementales del derecho, pueden negarse ellos a aplicarla, que ninguna penalización que provenga de no cumplir esa resolución sería legal y sería recurrible. Y hemos visto cómo entidades poderosas como los bancos o grandes cadenas de supermercados han claudicado y se han arrodillado a lo que ha decidido el emperador ministro de Salud Pública. Y muchas personas han repetido el derecho individual, o sea, la lógica. No. Nosotros no te podemos permitir a ti que tú creas en Dios porque la colectividad es cristiana y es creyente y no podemos darnos el lujo de que haya un ateo. Y en el tema sanitario y en el tema que estamos hablando puede venir alguien y decir, bueno, lo que pasa es que estamos hablando
de una enfermedad muy contagiosa, una enfermedad que tiene una altísima tasa de letalidad. Por lo tanto, el riesgo que representa el hecho de que tú andes a tus anchas por las calles, haciendo lo que te da la gana, pone en riesgo el derecho que tienen los demás a preservar su propia vida. Y esa es una discusión muy interesante. El problema es que no estamos hablando de una enfermedad de alta tasa de letalidad, ni de una enfermedad de un nivel de contagio y letalidad como el ébola, por ejemplo. El pánico ha hecho que las personas pierdan su capacidad de raciocinio, pero también su capacidad analítica y su capacidad de pensamiento crítico. Y sin importar cuántos elementos necesite usted para asumir una postura, una posición, lo cierto es que lo que estamos viendo no resuelve. Lo que estamos viendo implementar no tiene que ver nada con salud, tiene que ver completa y absolutamente con control. Y ustedes han cedido sin ningún tipo de objeción. La mayoría ha cedido sin objetar. Y como le decía ayer yo en un tuit a mi amigo Aquiles Correa, los empresarios han encontrado mil excusas porque se sienten cómodos oprimiendo a sus clientes. Pero nadie te obliga, mi estimado Correa, a obedecer una ley o una resolución que de origen es ilegítima. Que la ley no le da ese alcance al ministerio. Que lo que ha hecho el Estado es delegar en ti, en las cadenas de supermercados y en los bancos, la tarea de que se aplique una ley de facto, o sea, de hecho, de obligatoriedad de inoculación, sin que el Estado diga, hay que obligarlos. Eso es lo que estamos viendo. Y ustedes se han prestado para eso. Y ustedes, como te dije, la semana pasada los empresarios, te menciono como empresario porque tú me alegaste ese argumento, y ustedes la semana pasada, los empresarios, pagaron espacios pagados en los periódicos para quejarse por la reforma fiscal. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con una resolución que es ilegal y que le delega a ustedes algo que no es su responsabilidad, que es hacer cumplir mandatos de obligatoriedad para que se inoculen las personas? Es porque ustedes quieren ser parte de eso. No tiene que ver con salud, tiene que ver con control. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Nos vemos mañana en otro video. Se cuiden mucho. Abur.